Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche y durante este mes aniversario, lo primero que quiero hacer es darles las gracias a todos ustedes por sintonizarnos en sus casas y permitir que hayamos cumplido 12 años visitándolos cada domingo a las 11 de la noche. La verdad es que ustedes son los que han hecho realidad que lleguemos a un aniversario más y tengamos siempre esta alegría de llevarles a ustedes nuestros análisis y comentarios. Bueno, y como es costumbre de este programa, ayudar a entender los procesos sociales y cómo pues funcionan las instituciones en nuestro país y se adaptan a, vamos a decir, a circunstancias específicas y a nuestra realidad nacional, pues queremos esta noche, ante la inseguridad ciudadana que vive el país, analizar pues todo lo que es el sistema penal dominicano y cómo pues ha sido debatido en los últimos años. Sabemos que desde su implementación ha habido voces en contra y voces que lo alaban y ha habido cosas que se han ganado y cosas pues que han sido debatidas y criticadas. Bueno, sabemos que el Código Procesal Penal entró en vigencia en septiembre del 2004 mediante la Ley 7602 y que las modificaciones de las normas anteriores se hicieron pues bajo parámetros de un modelo concebido para Iberoamérica. Este modelo estuvo caracterizado por lo que se llama derecho penal liberal. Y este código tiene todas las reglas de procedimiento para que se rijan los casos de infracciones. Y esto es importante saberlo, que el Código Procesal Penal pues es lo que hace todo el procedimiento después que se comete una infracción. Sin embargo, el aumento de la delincuencia y la criminalidad en el país, producto, vamos a decir que de diversos factores, porque muchos dicen que el código es culpable, sin embargo, hay muchísimos factores que han hecho que la delincuencia avance, haya más delincuencia en el país, pues esto tiene desesperada a la población que se encuentra asustada y cohibida de salir a la calle. Todos tememos salir con una cartera, salir con un celular, encontrarnos con alguien que nos asalte en la calle. La verdad que esto es terrible y esto ha hecho que los ciudadanos quieran que la justicia tome fuertes acciones contra los delincuentes. Pero ante el peligro que enfrentamos, todos hemos inclusive optado a que ni siquiera a los menores se les someta débilmente, vamos a decir, porque son utilizados por los mayores y la verdad es que la justicia es un tema en este momento primordial para la ciudadanía y que es uno de los que más nos preocupa. Incluso en el gobierno del presidente Danilo Medina todos estamos a espera de qué va a hacer con esto. Hemos visto los cambios en la policía y que ha hecho y en la cuestión esta de drogas, y la verdad que esperamos que pues que haya una real intención de corregir esto. Bueno, pero para discutir este tema que ya la Cámara de Diputados ha aprobado, pues con urgencia esta modificación del Código Procesal Penal después de 11 años, como dije, vamos a discutir esta noche con dos juristas muy calificados para este análisis, porque han participado en lo que son las reformas judiciales tanto en el país como en otros países, y son, por ejemplo, Félix Damián Olivares, que es nuestro invitado de la derecha, pues es el ideólogo o uno de los ideólogos del Código Procesal Penal, mientras que Cándido Simón es abogado en Derecho Constitucional, abogado penalista, y también ha participado en las reformas judiciales, como dije, aquí y en el exterior. Buenas noches, amigos todos. Qué bueno tenerlos a ustedes con nosotros esta noche, porque creo que es primordial el análisis de lo que es el sector justicia penal en el país. Lamentablemente, la ciudadanía no entiende perfectamente estos procesos y yo diría que los abogados y todo el sistema jurídico tiene una terminología difícil de entender y de conocer.
Y por eso muchas veces, incluso cuando nos hablan de derecho, hasta ni caso a veces ponemos porque no entendemos. Yo quiero que ustedes le lleven a nuestro público lo que es este procedimiento y este sistema penal dominicano, pues cómo funciona desde la parte macro como un todo hasta lo que es el proceso que se cumplen para las infracciones, que es lo que describe el Código Procesal Penal. Entonces, como primera pregunta, yo quisiera comenzar con Cándido Simón preguntándole, pues, cuáles son las fortalezas y los retos y las debilidades de nuestro sistema de justicia penal y qué viene a resolver esta modificación de la que tanto se ha hablado durante 11 años y que ahora finalmente la Cámara de Diputados ha pasado, ha aprobado, pero que todavía sabemos que le faltan varios pasos. Don Cándido. Ya. Mira, buenas noches. Gracias, Mónica. Me honra compartir con Olivares este programa y contigo, pero sobre todo me agrada muchísimo que ya estoy exculpado de ser copartícipe con Olivares Ramón Núñez en la redacción de del Código Procesal Penal, porque ya se le ha cargado a Félix la ideología del mismo, lo dejamos hasta ahí. Mira, el componente que trajo el código, y no el código, sino el nuevo sistema, porque las leyes no cambian las realidades son las que generan y deben generar los cambios legales. Uno de los temas importantes es que con esa nueva legislación se transformó la manera de administrar justicia penal en República Dominicana y eso generó una onda expansiva a todo el sistema de justicia penal del país. Cuando hablo del sistema, hablo del sector justicia y del servicio de justicia, que comienza por la varilla inicial, que es por sede policial, que es por donde ingresa generalmente un proceso penal al sistema de justicia, pero a su vez la policía debería tener, esperemos que ahora con el proceso de reforma para adaptarlo a la Constitución se logre, un papel principalmente preventivo, porque la gente no quiere que sometan al delincuente o lo maten después que les roba, o después que le mata a un niño. Claro, ya que la se va a gente recuperar. quiere que las autoridades intervengan para evitar que les roben el televisor, para evitar que le hagan un asalto, para evitar que le maten un pariente, para evitar que le maten una hija. Eso es prevención. Y en esa función la policía no ha jugado su papel, que tiene una función principalísima en ese sentido. La policía y otras agencias que desempeñan labores de policía, como es el caso ahora del DNI, que trabaja en algunos tipos de investigaciones. No es su función, pero ahí está. Es el caso de la DNCD, es el caso del departamento correspondiente de la Marina de Guerra, con los viajes ilegales, por ejemplo. Y de alguna manera hasta el CESA, que es un organismo que desempeña o debería desempeñar funciones de policía en los aeropuertos, para evitar que cruce la droga, para evitar que ingrese la droga al país, para evitar que se trafique con drogas. Son funciones, digamos, evitativas, que las agencias del Estado Dominicano tienen esa deuda pendiente con el país. Por ahí ingresa el sistema, bueno, después que se comete el hecho, entra la policía o mata a la persona sospechosa, muchas veces gente inocente, que no es lo que la Constitución establece, los aprende, los procesa y se los pasa al Ministerio Público, que son los fiscales, que comienza por un fiscalizador y termina ante el Procurador General de la República. Y bueno, lo someten ya ante el juez. Ese es un trámite que ojalá podamos evitarlo. Porque, repito, la meta debe ser evitar la violencia, garantizar la paz y controlar la criminalidad, que en la República Dominicana, como en todas partes del mundo, ha existido y continuará existiendo, pero el propósito de la Constitución ahora es precisamente evitar que eso suceda. ¿Es el Código Procesal Penal culpable? Bueno, ese es un tema que sería bueno verlo en blanco y negro, con datos estadísticos y además de eso, con los que opinan diferente, con esos que nunca se quejaron, porque el Código de Procedimiento Criminal fue importado, oye bien, importado, no impuesto, no, importado en francés desde Francia, una realidad totalmente distinta, por eso nunca operó. Ahora, por ejemplo,
tenemos menos presos preventivos, menos presos sin sentencia en las cárceles, pero hay el doble y o algo más, cerca de 27,000 personas ingresadas en la cárcel, lo cual no es un buen augurio para la sociedad dominicana, que los 11,000 que había cuando el código entró en vigencia. Si el Código de Procedimiento Criminal que defienden los que se oponen a que seamos democráticos, ha trancado el doble de lo que... Evidentemente. Pero hay más gente también. Hay que hacer unos componentes críticos, Sí, porque el hecho de que tengamos más presos no significa que haya menos delincuencia. Cándido. Pero cierro diciendo lo siguiente, Olivares. Ya el culpable no es el Código, ahora es la Constitución. Porque esa Constitución, como el Código asumía en los principios fundamentales normas de la Constitución expresamente establecidos y además de eso de convenios internacionales, ahora la Constitución Dominicana, la del 2004, incorporó, del 2010, incorporó, oyes bien, de manera más amplia los derechos fundamentales contenidos en el Código, que no eran del Código, eran de la Constitución, lo que pasa es que nunca le hicimos caso a eso. Sí. Ahora los que están en contra del Código deben tomar en cuenta que deben ir contra la Constitución, que es más progresista y más avanzada que el Código. Sí, es verdad. Eso es Quería, tomando, digamos, la observación que hace Cándido, esa observación del número de personas en prisión, al momento de la entrada en vigencia parcial del Código, en el 2004, Sí. porque entró de manera parcial, entró en vigencia plena en el 2006. Sí, entró en vigencia poco a poco. Sí. Fue verdad, gradual, de acuerdo. fuera de que tenía 2 años de vacación legal, porque el código fue aprobado en el año 2002. Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? El número de presos, decía Cándido, estaba en 11,000 y tantos internos en todas las cárceles del país, de los cuales había un 83% de presos preventivos. Sin sentencia. 83%. Sin sentencia. Wow, Sin muy sentencia. alto. Y hay quienes decían, bueno, había personas con sentencia en primer grado, con lo cual se diría que era un 70, un porcentaje elevado. Ahora tenemos más del doble en términos absolutos. Se ha duplicado en apenas 6 años, 7 años, en 9 años se ha duplicado. El número de presos. Y estos están condenados. En términos, y de estos hay un 52% que están condenados. Claro, que de un 83 a un 52. A un 52, Claro, sí. ya, antes era un 83 de preventivos y apenas un 17 de condenados. Con lo cual el sistema no es cierto que sea endeble, que sea débil, ni que sea facilista con los delincuentes, que es lo que se ha querido, la idea que se ha querido vender. Ciertamente, antes era más fácil para cualquier persona sortear y evitar una condena. Hoy es... Antes era más fácil. Era más fácil, por supuesto. Era un código para los incidentes. Era El un- incidente implica que el juez no pueda fallar. No, y era un código, era una legislación que es parte de los lastres que aún tenemos, de que el que lograba salir en libertad difícilmente podía llegar a juicio. Y había varios ¿Y mecanismos. podemos tener algún ejemplo de esto que ustedes dicen, Sí. de que era más fácil antes Sí, salir en libertad? por ejemplo, le voy a explicar. El 80.22% de las sentencias definitivas en el anterior sistema, y se pueden buscar las estadísticas del septiembre del 2004, el 80.22% son declaratorias de extinción, de prescripción, es decir, casos que no pudieron ser conocidos en los tribunales y que los tribunales tuvieron que pronunciar que no existía el caso porque ya habían transcurrido 10 años, 3 años, o es decir, el periodo máximo que la ley establecía para que el caso se conociera Prescribe. sin actividad procesal. Sí. Entonces, Solo se conocía un 20%. apenas se conocía un 20% de los casos. Y de eso, entonces, un porcentaje eran condenados y otros eran descargados. Y muchos eran condenados a prisión cumplida, Sí. aunque no hubiese pruebas, pero ya como Ya ya pasaron. la persona había cumplido, Ya no hay ni que juzgarlo. el promedio y duración Si de la condena eran 2 años y tú tenías 3 presos, te Sí. condeno a pena cumplida. Sí. la pena cumplida. Y no te garantizo nada, ni te pago nada y por, la por el persona año lo- de más que ¿y pasaste. qué iba a Exacto. reclamar el que ya está estigmatizado por la cárcel, aunque fuera inocente? Ya él era culpable para la sociedad. Sí. Entonces, y él lo que quería, como dirían comúnmente en una comunidad, lo que quiere es echar un pie para la calle. Claro.
Ya lo que Claro, quería ya era no salir quiere discutir, de esa lógico, pesadilla. lógico. Pero, ¿qué otros lastres tenía ese sistema? A todo el que ponían en instrucción para investigar, regularmente nunca se investigaba. Un 45% de los casos prescribían en instrucción y por definición los casos de instrucción eran casos criminales muy graves. Ahora bien, ¿Qué hacía que no se investigara y que prescribieran? ¿Por qué? ¿Qué porque pasaba? la labor del juez de instrucción era una labor burocrática, de recibir atestados, de recibir procesos verbales, declaraciones en un despacho. Eso no es una labor de investigación. La labor de investigación es una labor de equipos que están buscando datos, que están dando seguimiento, que están tomando, interceptando teléfonos, que están haciendo labor de inteligencia y de análisis. La labor de investigación es una labor compleja, dinámica, ¿Y por qué entonces, no burocrática. ¿Y por qué todavía se dice, y muchos sectores de la población lo dicen, que en este momento, en el procedimiento que se implementó con el nuevo código, es más fácil, pues, porque tenemos que agarrarlos con las manos en la masa al delincuente? Yo sé, o sea, hay dos vertientes que tenemos que estar muy claros. Lo que es la dignidad humana, que no podemos de ninguna manera tocarla sin un motivo importante, y lo que es también la gran delincuencia y criminalidad que hay en las calles. Este matrimonio de estas dos ideas no es fácil, de estas dos realidades, y sabemos que con el código anterior la dignidad humana pues era atropellada, porque principalmente incluso muchas personas se condenaban sin ser culpables, no solamente por equivocación, sino porque se señalaba. Esto pasó mucho por fines políticos, por fines económicos, y ya vivimos otra etapa, el mundo es distinto, nuestro país ha adelantado, y tanto es así que el nuevo Código Procesal Penal no fue algo que se hizo en muchos países, no fue solo de nosotros. Países del mundo. Del mundo entero. No solo de Latinoamérica. Del mundo entero, o sea, fue una corriente, es a lo que me refiero, a la que nos hemos adherido por el paso, por el adelanto y el desarrollo del tiempo. Siempre he dicho en mi programa y de manera individual que estamos mucho mejor que hace 20 o 40 años, porque se respeta la vida individual mucho más que antes. Y esto que ustedes están hablando es parte importante de esto, por eso no queremos de ninguna manera atacar lo que es esta nueva reglamentación del código. Pero por otro lado tenemos el problema de la delincuencia y tenemos que ir a la pausa, pero yo quisiera que en el segmento que viene ustedes señalen claramente cuáles son esos puntos a los que se refiere el público en general y sectores de que es más fácil sacar el delincuente de la cárcel, que incluso se habla mucho de la reincidencia, que el que es reincidente, pues eso no se toma en cuenta, sin pues dudar de ninguna manera lo que dice Olivares, lo que dice Cándido Simón, que hay mucho menor casos, eso es mucho menos los casos de presos preventivos, de presos que están presos, y que también hay algunos que nunca se le conoce el juicio, nunca se le hace. Eso sí, eso es un logro tremendo. Pero en esa otra parte que le interesa por la seguridad ciudadana a la ciudadanía, ¿qué ha hecho este nuevo código y qué va a ser esta nueva modificación? Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. ¿Quién es ese teniente? Teniente Amado García Guerrero, el ayudante militar del dictador. Yo no sé quién se dedica a eso, pero yo no soy esa clase de militar. Únete a nosotros. Ayúdanos a acabar con este asesino. Jefe, creo que nos están siguiendo. Cuenten conmigo. El Teniente Amado, basado en una historia real. Vea desde el 1 de agosto. Mi amor,
te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Existen muchos mitos sobre la alimentación. Uno de ellos es sobre el aceite de oliva, que afirma que este engorda más que el de girasol. Esto es falso. Todos los aceites, sea cual sea su procedencia, tienen el mismo número de calorías. Lo que sí varía es su contenido en ácidos grasos. Asimismo, el hecho de que el aceite sea virgen o extra virgen tampoco variará su valor calórico y energético. El aceite es un alimento muy saludable, pero a su vez es el alimento más energético. Por ello, su reducción debe ser importante a la hora de programar una dieta baja en calorías. De nada sirve una dieta rica en verduras y vegetales si no controlamos la cantidad de aceite. Otro de los mitos sobre la alimentación que podemos encontrar es aquel que afirma que la margarina engorda menos que la mantequilla. Eso también es falso, ya que ambas tienen prácticamente el mismo valor calórico. Lo que sí varía es la procedencia de la grasa con la que se han elaborado. La margarina tiene su procedencia en las grasas vegetales, mientras que la mantequilla es el resultado de la grasa de la leche emulsionada. Pero lo que sí hay que tener claro es que si estás siguiendo una dieta baja en calorías, ambos alimentos debes consumirlo con moderación, ya que contienen un elevado valor energético y en grasas saturadas. Existen también mitos sobre la leche descremada, a la que se acusa de alimentar menos que la leche entera. Esto es falso, ya que la leche descremada tiene la misma cantidad de calcio, proteínas e hidratos de carbono que la leche entera. Lo que sí tiene en menor cantidad es la grasa y las vitaminas liposolubles que acompañan la grasa. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, esta noche conversamos sobre el sector de justicia penal dominicana. Nos acompañan Cándido Simón y Félix Damián Olivares. Decíamos en el segmento anterior, pues, la comparación del código nuevo, el código viejo y esta nueva normativa que se está introduciendo. Y yo le preguntaba, Cándido, pues, ¿cuál es el proceso específico que sigue vamos a decir, el juez o el Ministerio Público y que está involucrada la policía? ¿Cómo son los pasos para determinar si una persona va a ser condenada y es culpable o no? Mira, déjame tomar antes, y le dejo esa parte a Olivares, el tema del delincuente con la mano en la masa, porque es un tema muy sensible que a la gente interesa. Sí. Yo voy a hacer una reflexión, porque nosotros venimos de la vida real, o sea, trabajamos en esto, digamos, teorizando, ayudando al Estado a construir un nuevo sistema democrático de justicia penal, pero nosotros ejercemos la profesión en el área penal. O sea, nosotros vivimos lo que vive la gente. 27, no somos, casi 28 años. Sí, no somos opinólogos que nos limitamos a venir en un medio de comunicación a hacer lo que se llama opinión publicada, que no es lo mismo que opinión pública. Es decir, usted viene y emite una opinión, la difunde en diferentes medios, pero es su opinión y genera evidentemente que la gente comience a opinar como tú. Eso es opinión publicada, no es lo que la gente piensa, sino como tú pones a la gente a pensar. Claro. Y aquí hay un sector de la comunidad jurídica
que le ha ido muy mal con el nuevo sistema, que tienen clientes cumpliendo condena, y se han venido quejando con el nuevo sistema porque ya no se pueden hacer los malabares y el nombre del abogado no basta para tú conseguir un descargo ya. Y cualquier muchachito de eso le enmienda la plana porque se han puesto a estudiar el nuevo sistema. Ese es un tema. Entonces han construido opinión y han puesto a la gente a opinar de ese modo. Ese es un componente. El otro componente importante es que, señores, cuando entró en vigencia el código, el narcotráfico y el microtráfico no estaba en las dimensiones que anda. Eso sí es verdad. Los muchachos que hacían los asaltos, vamos a decirlo así, oye, planificaban. Ya un joven de esos, arrebatado, buscando cómo consumir su sustancia, se tira, óyeme, y no miden. Eso explica en parte la sensibilidad que siente la gente cuando asaltan a un comunicador público. Claro. Oye, la opinión se crispa. Pero ese es un componente. Pero otra cosa que yo voy a preguntarle a la sociedad dominicana. ¿Cuándo antes de este código había dueños de bancos guardando prisión? ¿Cuándo antes de este código procesaban a un general activo? ¿Cuándo antes de este código procesaban, condenaban y estaba cumpliendo condena un miembro de la iglesia, un cura, un padre? Todo esto fue después del sistema. Esto significa, señores, que había sectores al que el sistema de justicia no le llegaba y ya le llega. Ya. ¿Cuándo antes de este código un legislador tenía que salir del curul a ir a cumplir su condena porque lo condenaron de manera definitiva e irrevocable? ¿Cuándo? Bueno, en una ocasión un expresidente que evidentemente terminó diluyéndose el proceso y terminaron diciendo que fue por razones políticas del presidente de turno, pero no por razones jurídicas y judiciales. El sistema de justicia se ha fortalecido con el nuevo sistema. Y el caso que tengo, que refiero con el tema de si hay que agarrarlo con las manos en la masa, eso no es cierto. Lo que tienen es que construir pruebas. Pero, señores, eso estaba en la Constitución antes y está en la Constitución ahora. Ahora lo dice de manera expresa. Es nula la prueba ilegal. Ahora lo dice la Constitución. De manera que lo de la flagrancia y el componente se ¿Pero antes las pruebas eran ilegales? Las compilaban ilegalmente. Por eso se iban por habeas corpus. Por eso se iban por habeas corpus. Ahora, óyeme, ahora... ¿Cuántos habeas corpus habían en Ciudad Nueva a la semana? Óyeme, el sistema de justicia se limitaba a dos componentes. Fianzas, libertad bajo fianza, para eso que trabajaba. Para casos y habeas corpus. ¿Ya? Correcto. Que no van a dar una solución definitiva nunca. Ahora, por ejemplo, con el tema de las pruebas, el policía que hace la investigación puede ser presentado como testigo. Antes no. La víctima, óyeme, la víctima de una violación, esas mujeres que hombres maltratan, son testigos ahora y son un medio de prueba. Sí, antes no. El fiscal que participa en la investigación puede ser presentado como testigo. De modo que cuando ocupa, por ejemplo, una droga en un área determinada y este joven viene y dice, es que a mí me golpearon y yo tuve que confesar. No, papá, porque él va como testigo, lo carean. Óyeme, esos son evidencias nuevas y componentes nuevos que se incorporan al proceso, que son los que están generando la eficiencia en la solución de condena de responsables y evidentemente de descargos a los que no son responsables. Ese es el componente. Ya el tema de cómo arranca eso tiene sus aristas y lo que importa retener es que el que tenga números distintos, el que me diga a mí que no hay banqueros y gente de apellido que respetamos muchísimo cumpliendo condenas hoy, clientes de algunos de esos voceros, por cierto, juristas o comunicadores públicos notables, que no eran comunicadores per se, sino juristas notables que fueron condenados en el sistema de justicia. Alguna queja tiene que ver con eso. El que me diga a mí que no hay curas cumpliendo condena, cosas que antes no existían, no era posible, no significa que haya que sean delincuentes los cristianos y los religiosos. Claro, que el sistema de justicia ahora alcanza a otros le llega a todos, no, lógico, lo entiendo a muy los bien. descamisados y a los de cuello blanco también. Esa es la gran diferencia, me parece a mí. Y además, termino Olivares, porque Olivares entra en ese componente. Ahora hay centros penitenciarios de dignidad, no de privilegios. Pero eso también estuvo incluido en la modificación del nuevo código. Sí, es parte del componente. Fue el nuevo sistema que generó
la transformación de nuevo sistema que generó ese código. Nosotros tenemos uno de los modelos penitenciarios que están sirviendo como modelo para el resto del continente, algunos países de otros continentes. O sea que el delincuente que sale del centro penitenciario se puede reivindicar. Óyeme, hay datos momento que dan cuenta que el 92% no ha reincidido. Significa que apenas un 8% entra en reincidencia o vuelve a cometer actos delictivos. Lo que significa que ahí adentro están logrando lo que dice la Constitución, que es la reeducación y la reinserción de la gente que va al sistema de justicia. Bueno, tendríamos que casi hacer otro programa de esa parte, de lo que es pues cuando sale de la cárcel el infractor. Pero eso se resume diciendo de manera muy sencilla que según los datos estadísticos, no inventados, y nosotros venimos de esas realidades, nosotros ejercemos penal, según los datos estadísticos, ya las cárceles, atención ciudad, atención país, como dice Ali, ya las cárceles no son un centro de construcción de delincuentes. Claro. Habrá que hacer una revisión en nuestras policías y las Fuerzas Armadas, porque muchos de los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, no todos, ni la mayoría, son los que están participando en esos grandes delitos y crímenes del país. Bueno, esto es, ¿cuál es la escuela de construcción delictiva ahora? ¿Es la cárcel? Bueno, los datos dicen que no. Ahora, cada día vemos que un ex militar, un ex policía o un policía activo participa en actos delictivos graves. Significaría eso, y es una reflexión que tenemos que hacernos, que hay que transformar esas instituciones porque se están convirtiendo en centros de construcción de actividades delictivas que antes eran las cárceles y ya no lo son. Eso es un tema que hay que llamar la atención. Bueno, definitivamente la policía anda muy mal porque no son uno ni los dos casos que se han visto que los policías son los primeros responsables o los que encubren. Y no podemos hablar de la policía ni de las Fuerzas Armadas, no. Miembros en particular que participan, pero mandan una mala imagen hacia la ciudadanía. Y que no son uno ni dos, son un porcentaje no muy alto, pero es un porcentaje. Antes de tu participación, Félix, nos tenemos que ir a la pausa y yo quisiera que para que cuando volvieras, que tú tocaras el punto de lo que dicen que este nuevo código permite que el reincidente en el delito salga fácilmente a la cárcel. ¿En qué se basan para decir esto? Porque es un clamor de la ciudadanía en general y de muchos sectores. Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Los más sabrosos y bellos buffets se preparan con los quesos San Juan, fabricados desde 1952 con los quesos frescos y maduros, como mozzarella, queso ricota, queso de hojas, cheddar, danés, gouda, edam, San Paulín, queso de freír y, por supuesto, el mejor y tradicional queso crema San Juan. Queso San Juan, calidad desde 1952. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno.
el de mi nuevo apartamento. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Bueno, Félix, te preguntaba en el segmento anterior, ¿en qué se basan estas afirmaciones del público en general sobre que los reincidentes pueden pues salir y no ser apresados nunca? Vamos a ver, yo voy a responder ese parte de los mitos, porque aquí hemos visto la insistencia de Cándido en decir, búsquenme datos empíricos, comprobables, estadísticamente sostenibles, y busquemos lo que es la práctica, digamos, la práctica extendida, la práctica establecida, no las excepciones, porque siempre tendremos casos de malas prácticas, claro. Tendremos casos de personas que son llevadas a una medida de coerción sin los suficientes elementos, donde el fiscal no sostiene con verdadero, digamos, con elementos objetivos, con elementos de información que el juez pueda evaluar y determinar, en ese caso, los riesgos que existen con esa persona. ¿Qué ocurre? A lo largo de todo, digamos, de este proceso, el Estado no ha cumplido con las políticas públicas que tenía que haber desarrollado. ¿Cuáles serían? Me voy a explicar. Es bueno decir que la policía, nuestra policía, nunca se integró al proceso de reforma. Hubo una resistencia al proceso de reforma. ¿Por no querer ser como un asistente de ustedes? Del Ministerio Público. No, ¿Por eso? No, porque es que nuestra policía tiene una vocación, y eso está documentado. Hay un informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos del año 2003 que retrata algo que nosotros veníamos diciendo y lo vieron claramente. La jerarquía policial solamente quiere estar adscrita y obedecer al presidente de la República. Pero ¿qué pasa? Es que aquí no hemos tenido una política de seguridad, no hemos tenido un gobierno de seguridad y no hemos tenido una participación comunitaria en el tema de seguridad. Entonces, aquí se ha querido reducir todo el tema de la inseguridad fuera de su contexto, fuera de esa realidad de 700,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, que han desertado de las escuelas, pero tampoco han encontrado una inserción en el mercado laboral. Hacemos análisis al margen de la maternidad. Mira aquí que está la maternidad. Aquí República Dominicana tiene el índice más elevado de embarazos infanto-juveniles de Latinoamérica. ¡Wow! Es decir, más alto. Más alto. 24% de los embarazos que son tratados en nuestros hospitales son de niñas entre 12, 13, 14, 15 y 16 años. Ahí está Lilian Fonder y todos los estudios y todos los trabajos que se hacen en esa área. ¿Por qué? Por una serie de políticas. Aquí no se educaba, educación sexual hasta el año 2001 no se introduce en el currículum, pero además es un tema tabú. Claro. Vimos las discusiones que ha habido en estos días por las campañas de Profamilia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros la familia tradicional, en donde antes una joven, como se decía, porque siempre se le pega el tema a la mujer. Claro. O sea, siempre la culpable es la mujer. Sí. Daba un mal paso, que era como se decía, o un tropezón. Nunca se decía que él lo daba. Correcto, siempre. ¿Y qué ocurría antes? Que ese niño era incorporado a la familia, que la abuela lo asumía, etcétera, etcétera. Ya no existe la familia extendida, ni la familia nuclear siquiera. Ahora existe una familia bastante disgregada o nueva, disgregada, desestructurada. ¿Y quién termina criando a ese niño? El callejón, el quinto patio, la esquina, la calle. Porque la madre no puede. ¿Y qué ocurre con ese niño? Que la madre va a tener 3 hijos de 3 padres diferentes antes de los 19 años y el que más puede hacer algo por ella
para la manutención de esos muchachos, lo que hace es que dispara droga en una esquina. Esa es la realidad. Y el microtráfico. Entonces, ese niño a los 9, 8 años, cansado de recibir insultos, cansado de recibir desprecios, a llevar mandados. Lo ponen a llevar mandados y se integra a una nación, a una pandilla, a los Decora, a los Ñeta, a los Collares, a los King, a todas esas naciones, a todas esas tribus, esas pandillas, en otros sitios le dicen maras, que forman parte y tienen un sentimiento de integración o pertenencia a ese grupo. Y eso se extiende también al centro de tratamiento del niño, lo que fuera. Aquí no ha habido política, ahora es que se está iniciando con el tema de las estancias infantiles, con el tema de la educación sexual, con la prevención, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la policía? La policía y la DNCD y ese proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional se quiere incluir que la DNCD quede excluida de la supervisión del Ministerio Público, lo cual es un crimen, y quiere modificarse la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo cual es un crimen, diciendo el sofisma, los mismos juristas que dice Cándido, no, pero miren que en México hicieron eso y en México ocurrió tal cosa. No es la ley ni el modelo el que lo favoreció, porque en Estados Unidos la DEA funciona adscrita al Ministerio Público. Depende del Departamento de Justicia, el FBI depende del Departamento de Justicia y son organismos cualificados internacionalmente como la excelencia en materia de policías. ¿Y cómo influye entonces? A lo que me quería concretizar en esa parte, Mónica y Cándido, es al tema de que aquí se han manejado muchos mitos. ¿Qué ocurre con el tema de la reiteración delictiva cuando una persona está en libertad? El código lo dice, el artículo 329 dice, entre una de las varios indicadores que debe tomar en cuenta el juez para determinar si emite la prisión preventiva o no, es el comportamiento del imputado en el procedimiento o en otro anterior. Claro. Es decir, que si en otro anterior, estando en libertad en otro anterior, comete un crimen, ya es mandatorio el que el juez prácticamente le ponga la prisión preventiva. ¿Sabe una cosa, Félix? Que yo creo que lo que la gente se refiere es a lo que dice Cándido, que han sido detenidos muchas veces, porque inclusive ellos dicen, y nunca se les ha pasado juicio. Sí, porque ese también hay un proceso, hay el proceso de criminalización. La policía construye sujetos sociales. El tipo... O a veces lo aprenden y lo sueltan en el destacamento. Claro. Correcto. Claro, sí. Sin supervisión del Ministerio Público. Sí. Pero que a todo esto, fíjense que nosotros hablamos de delincuencia y nunca pensamos en los actos de corrupción, ni en los crímenes de cuello blanco. No crea, ya la ciudadanía sí lo piensa. Ni en el crimen, antes quizás no. Ni en los crímenes de los poderosos. Sí, y eso no quiere decir que la delincuencia callejera no nos deba preocupar. Tiene que preocuparnos. Claro. Hay que adoptar políticas. Pero lo otro también. Hay que adoptar, por ejemplo, ahora se ha adoptado la política de la macrovisibilidad, no tanto policial, sino militar, lo cual tiene, de inicio, tiene un impacto positivo, pero efímero. ¿Pero a qué te refieres? ¿A cuando se señala a un militar? No. Ahora los militares que han puesto a patrullar a los militares. Sí. De manera visible, comportando armas largas, fusiles. ¿Y está funcionando esto? Yo creo que eso iba a funcionar, como diría el profesor Juan Bosch, duraría lo mismo que dura una cucaracha en un gallinero. Es decir, el tema... La historia del país da cuenta de que no ha funcionado. Superado, lo han hecho en otros gobiernos. Superado el impacto inicial de esa macrovisibilidad, se van a volver a cometer crímenes. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero yo creo que... si esto no da resultado, ya independientemente a las estadísticas que lo dé, no me explico cómo son muy malos los policías, porque están en todas partes. Entonces yo no sé también cuál es la labor que están haciendo. Hace falta recursos, hacen falta sistemas de patrullaje, hacen falta sistemas de supervisión, hace falta estimular y mejorar las condiciones sociales de trabajo del policía. Un policía pensando en que tiene que llevar una leche nido a su casa de 800 pesos, no está pensando o trabajando corrido sin comer. O trabajando cuando para alguien para reclutarlo, está pensando si puede conseguirse un dinerito, más que si el tipo lleva un arma de fuego ahí. Sí, de hecho, el otro día leí un policía, hay que crearle condiciones a los policías para trabajar con dignidad, que ser policía sea digno.
Ese es un tema que Como incluso pasa, por ejemplo, en el en los proyecto de ley no Estados está. O sea, los derechos de los policías. Lo suprimieron, que en la el ley proyecto de ley no está. 9604, suprimieron los derechos. los derechos del policía, el Sustancialmente. capítulo concerniente a los derechos de los policías lo suprimieron. No, pero eso es grave. Eso es Cuando gravísimo. hagamos el programa de la policía, del análisis, vamos a tratar todo Entonces, eso. Mónica, Nos si no, hay, vamos a la pausa. si no hay integración Claro. de la policía al sistema de justicia, si la policía no se siente parte del sistema de justicia, no podremos tener un sistema de justicia penal que funcione. Pero entonces estamos hablando ya de cambiar la idiosincrasia de la policía, porque transformarla. La cultura Exacto. y Esto es los difícil. sistemas organizacionales. Sí se puede lograr. No claro. podemos importarlo de Suiza, No. es con los policías dominicanos que hay que hacerlo. Claro. Simple. Yo creo que la policía juega un Pero papel trabajar con esa fundamental. visión política de transformar la función del policía para que incluso ser policía sea digno, que tengan seguridad, no basta con que le paguen más sueldo, no le basta. Si me Hay da una serie de componentes. 15 segundos quisiera decir algo. Fíjate, el único país de la bolita del mundo, como diría un amigo mío, en donde un policía entiende que él no es parte del sistema de justicia, un detective, un investigador, es en la República Dominicana, porque la policía te dice, nosotros lo sometemos y la justicia lo suelta. Cualquier detective o investigador en otro país siente que su trabajo ha terminado cuando hay una sentencia. Pero mira, he oído esa frase, Sí, sí. la he oído. Nos vamos a la pausa, volvemos. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ja! ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. General, ¿quién es ese teniente? Teniente Amado García Guerrero. El ayudante militar del dictador. Yo no sé quién se dedica a eso, pero yo no soy esa clase de militar. Únete a nosotros, cabrón. Ayúdanos a acabar con este asesino. Jefe, creo que nos están siguiendo. Cuenten conmigo. El Teniente Amado, basado en una historia real. Vea, desde el 1 de agosto. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen Y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Vinicio Estrella, fotografía. 829-570-2513. Vinicio Estrella, fotografía. Bueno, yo para terminar en este último segmento, estos 3 minutos que nos quedan, me gustaría que ustedes hablaran un poco sobre qué va a pasar con esta modificación, de si la modificación fue al sistema penal, al Código Procesal Penal, qué va a pasar, si esto va a funcionar y cómo podremos realmente disminuir este estado este estado de angustia que vive la ciudadanía dominicana. Félix. Mira, yo creo que hay que trabajar mucho en el sistema policial, en el sistema de prevención, en los sistemas, digamos, de estrategias comunitarias para prevenir el delito, todas las políticas sociales dirigidas a incorporar a los jóvenes
digamos, a actividades recreativas, deportivas, culturales. Tenemos que trabajar en prevención, básicamente. En el tema del Código Penal, yo creo que trae cosas interesantes, pero básicamente todo el tema del endurecimiento de penas, etcétera, etcétera, eso no va a tener mayor efecto disuasivo. Lo que quería decir era de los mitos que se han venido manejando. La ley no actúa sobre las causas de los conflictos ni de las infracciones, actúa ex post sobre las consecuencias. Eso no hemos cansado de decirlo y lo dice prácticamente todo el mundo, lo repite. Yo creo que con la designación de Manuel Elpidio Castro Castillo al frente de la policía y Alejandro Dipré, como son dos excelentes oficiales formados en sistemas de investigación criminal acusatorio, con amplias experiencias, yo creo que ellos pueden favorecer desde adentro de la policía una transformación. Ellos han trabajado con el Departamento de Justicia, con el FBI, con la DEA, es decir, han sido policías formados por los norteamericanos, pero también con amplia experiencia en nuestras calles y en nuestros campos. Es decir, yo confío mucho en esa parte, confío en que podremos integrar, que el plan de seguridad, vivir tranquilos, que se ha establecido en términos muy generales, tiene que ser concretizado. Hacer un cese a la corrupción y a la impunidad. Cándido, un minuto. Mira, primero yo pienso que ahora hay una decisión política del presidente de la República para impulsar estos cambios. Porque si no hay decisión política del presidente de la República y sus componentes del Estado, pero patrocinado por el Poder Ejecutivo, no es posible. Cambiando policías, cambiando jefes de policía y de DNCD con el respeto que me merecen, no le bastaría porque ellos no se bastan a sí mismos. Claro. Primero. El plan de seguridad democrática, plan de seguridad ciudadana, que debe ser un plan de seguridad humana, que es el concepto más incluyente, debe ser vinculante, debe incluirse a la gente. Si la gente no participa, no es posible que funcione el sistema, porque somos parte de ello. Y la gente no confía en las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, hay que dignificar el trabajo de los policías para que los policías se sientan parte de ese componente. Los policías tienen derechos y eso hay que reconocérselo, y solo así, derechos sociales, económicos y derechos personales, individuales. Solo así es posible que los policías se pongan para eso. Y la seguridad, el derecho a la paz arranca por la prevención. La seguridad y la prevención, que son componentes diferentes, aunque van de la mano, son decisivos para que un sistema democrático funcione. Es necesario, en consecuencia, una policía eficiente, visible, honesta y bien pagada, activada en el proceso preventivo y la seguridad ciudadana, seguridad humana. Es necesario un sistema de eficiencia en la investigación después que se comete el hecho. Evitarlo, pero si sucede, eficiencia y garantía de lo que dice la Constitución en la investigación. Un sistema de justicia que a su vez responda a esa eficiencia y a ese proceso. Y un sistema carcelario que no sea un almacén de gente, sino un sitio donde el que comete una infracción vaya a ser reformulada su visión del mundo y reintegrado a la sociedad. Me parece que esos 4 componentes son imprescindibles y sí creo y confío en que hay una decisión política para trabajar en eso y déjense de cosas, que incrementar penas y reducir garantías constitucionales no ha resuelto ese problema en parte del mundo, y la presencia militar en las calles debe ser presencia policial, porque esa es la función de los policías, no de los militares. La presencia militar es efectista, causa un efecto inmediato, pero eso es insostenible y además de eso no es un componente que resuelva el problema. Inicialmente vale, porque le crea expectativas a la gente y los tigres se retiran, pero van a regresar, van a porque lo que hacen han regresado ya. De manera que el plan de seguridad ciudadana,
me parece que hay que reformularlo para que la gente se integre. No es ir a educar a la gente, sino integrar a la gente. No nos para queda eso es más necesario tiempo. que confiemos en la policía. Yo creo que se han planteado cosas muy interesantes. Algo muy malo, que eso que has dicho, Cándido, que no se confía en la policía, en la guardia, no confiamos en eso. Pero yo creo que hay algo que es muy importante y es la decisión del presidente de hacerle frente a esta situación, y que creo que todos estamos esperanzados y deseosos, porque no nos queda otra opción de pensar de que esto va a mejorar. Y yo creo que prometerles a ustedes, amigos televidentes, que vamos a hacer un análisis de esta nueva propuesta de la Policía Nacional, y vamos a hablar un poco también de la politización más adelante del sistema judicial dominicano, que también es algo que nos preocupa a todos. Gracias a Félix Damián Olivares, gracias a Cándido Simón, y a ustedes gracias por acompañarnos como cada domingo a las 11 de la noche. Y recuerde que puede volver a ver este programa en el canal 38 de CTV los miércoles a las 2 de la tarde. Hasta la próxima semana.